Bueno, hoy queremos hablar de un tema que quizás pueda parecer un poco, un poco utópico para la gente que empieza y sobre todo para la gente a lo mejor que tiene mentalidad hace 30 años, y es la posibilidad de escribir y utilizar un libro para desarrollar tu marca personal. Aquí vamos a hablar de algunos puntos a utilizar para poder escribir un libro, ¿no? Andrés va a hablar un poco de su experiencia, de todos estos años que lleva creando libros, y nos va a dar un poco tópicos y vamos a ver cosas que se puede hacer y no para escribir un libro. Así que venga, vamos allá y a ver qué os contamos. Venga. Bueno, vamos a hablar de cómo escribir un libro, ¿no? Y por qué escribir un libro. Vamos a empezar por esta pregunta. ¿Por qué escribir un libro, no? Andrés, a ver, ¿qué nos cuentas? Pues mira, es curioso porque yo siempre lo digo muchas veces, pero a mí escribir no me gusta nada, ¿vale? Entonces, si escribir un libro ya todavía no me gusta todavía menos. Entonces, y Ostras, además, ¿no te gusta nada y has no escrito ya 5 libros? No, ¿Cómo pero, es posible eso? A ver, por una parte es que para nosotros, los que escribimos en internet y tal, realmente la materia prima con la que nos damos a conocer, aunque hagamos vídeos, aunque hagamos lo que sea, al final se trata de escribir, ¿vale? Entonces, es verdad que si os fijáis, escribir un blog, preparar una presentación, escribir en Twitter, todo pasa por escribir. Entonces, si no te gusta escribir, te aguantas y te quitas tus miedos y tus vergüenzas y tienes que hacerlo. Y también es verdad que yo soy de ciencias, yo no tenía mentalidad de escribir nada, pero llega un momento en el que te surge la posibilidad de escribir. Entonces, si a ti una editorial, en el caso la primera editorial que yo publiqué era la de SIC, te ofrece la posibilidad de escribir un libro, joder, no vas a decir que no. Claro. A tanta gente le cuesta conseguir que le publiquen un libro como para tú ahora ponerte chulito y decir que no vas a escribir un libro. Vale, y contestando la pregunta, ¿por qué escribir un libro? Pues porque para mí, y yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero para mí un libro es como un escalón muy alto del prestigio de la marca personal. Es decir, tú puedes estar escribiendo tweets, puedes estar subiendo fotos a Instagram y tal, pero el hecho de tener un libro sobre lo tuyo te sitúa en una posición de experto por encima de los demás. Es verdad que esto ya ha cambiado mucho, porque ya todo el mundo publica libros, pero tener un libro y tener un libro publicado por una editorial es muy importante. Ahora sí que hablamos de autoedición y hasta qué punto es más importante una cosa que Vale, otra. en mi caso yo creo que escribir un libro sigue siendo importante, aunque como tú decías muy bien, yo creo que cada vez es menos importante porque todo el mundo hoy en día parece escribir libros, entonces parece que está infravalorado, ¿no? Escribir un libro. Sí. Hoy todo el mundo, el que no publica con editorial, publica con autoedita y al final es un poco desastre, sí. Y entonces yo creo que es importante porque da visibilidad, aunque no sea algo imprescindible, en mi caso, ¿no? Tú has publicado varios ebooks de todas formas. Claro, ¿no? es lo que quería decir. Entonces, ¿por qué publicar un libro? Porque te da visibilidad, aunque esa visibilidad me puede darte un libro, pero un ebook, pero nunca es lo mismo. Yo creo que nunca será lo mismo, ¿no? No es lo mismo tú tener un ebook en tu página web, que la gente se descargue, que tener un libro en una tienda, un FNAC, en un Amazon o lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es esa. Que ahí, si tú publicas un libro de verdad, te va a llegar mucho más gente de que tenerlo todo en un ebook en tu libro. Entonces, eso es la cuestión. Si tú publicas un libro sobre tu materia, te conviertes ya, o sea, te da casi la medallita de experto. Aunque haya mucha gente que haya escrito sobre eso, ¿no? Sí, vale. Eso es. Es decir, aunque haya mucha gente, haya 30 tíos que están escribiendo un blog sobre lo tuyo, pero tú eres el que publicas el libro y eso te pone la medalla de... Y aquí llegamos a otro punto que ya se podría incluir eso que has dicho ahora, que es ventajas, ¿no? Ventajas de escribir un libro para una persona o una marca personal, pues algunas son necesarias. A ver, hay muchas muy evidentes y otras que no son tan evidentes. Un libro, por ejemplo, ya digo, aparte de dejando de lado la fuerza que te da de la huella que tú puedes dejar en tu marca personal y tu posición de experto, por ejemplo, facilita mucho a la hora de hacer networking. Es decir, tú vas a un sitio y resulta que tienes un libro y si tú eres una persona tímida e introvertida, no tienes que hacer el esfuerzo de que la gente venga a saludarte, eso es importante. Hay otra cuestión que puede parecer un poco chorra y un poco frívola, pero en realidad es la familia que muchas veces a lo mejor no entiende tu trabajo y dice, oye, pues resulta que tiene un libro. Hay una serie de efectos colaterales. Hay otro efecto, una cuestión que yo he aprendido muchísimo, valga la redundancia, es que un libro te enseña, te hace aprender mucho. El hecho de yo de escribir los libros, aunque había algunas cosas que ya sabía, me han hecho investigar, me han hecho aprender, entonces me han hecho mucho más experto de lo que yo valía. Entonces es muy chulo. Además, aparte de todo eso, luego también un libro que te da, pues que a lo mejor vengan clientes más gordos, ¿no? Es decir, si yo quiero que, por ejemplo, alguien me invite a escribir en un periódico o en grandes medios, un libro te ayuda a ello, ¿no? Yo veo que a ti te pasa bastante, todas las semanas escribes en un medio muy grande, ¿no? Eso ocurre mucho. Yo a lo mejor
no he escrito aún en medio de eso y a lo mejor me falta ese paso de, oye, dar a conocer más allá mi marca, ¿no? Aunque en internet todo el mundo te conoce, pero en el mundo offline no. Pero fíjate, eso es un camino de dos direcciones, es decir, si tú tienes un libro te van a citar en los medios, pero si tú empiezas consiguiendo que te citen en los medios es más probable, que es un poco lo que me ocurrió a mí, que una editorial te invita a escribir. Es decir, yo creo que soy una persona muy afortunada porque, si queréis un poco la historia de mis libros, porque a mí, por ejemplo, Planeta, es decir, Roger Domingo, mi editor, me propuso escribir un libro porque llevaba tiempo siguiéndome en las redes, porque llevaba tiempo y decía, oye, pues resulta que si este tío le sigue gente y tiene más o menos una serie de seguidores y tal, pues algún libro se venderá, entiendo que era la mentalidad de mi editor, ¿no? Entonces, y se podría decir mucho más, pero bueno, también la gente ya sabe mucho más ventajas de tener un libro, ¿no? Otro de los puntos, ¿qué sería más importante a la hora de escribir un libro? ¿Tener ideas, tener un plan, tener una organización? Tú que llevas mucho tiempo cuando estás ahí, muy tiempo organizado, haciendo tu planteamiento de cómo hacer el libro. Sobre esto podríamos hablar mucho, pero básicamente os voy a dar 2 o 3 recomendaciones. Uno, es muy importante tener una estructura del libro, es decir, yo me recuerdo que con Expertología, que es mi segundo libro, me puse a escribir como un loco, como un cabrón y tal, y cuando llevaba un mes y medio con mucho contenido, y esto no tiene ni pies ni cabeza. Es muy importante que tengáis un guión, una estructura, y a partir de ahí vayáis rellenándolo con, digamos, con contenidos. El guión quieres decir algo como un índice, es ¿no? Es un índice, es decir, que tenga una introducción de no sé qué, que hable de estos temas, más o menos estructurado, y a partir de ahí... Y que no tenga que ser final, es decir, tú empiezas a poner ese índice, pues a lo mejor empiezas a escribir y digo, oye, pues aquí debería añadir algo, claro, ¿no? Y puedes añadir algo, puedes cambiar el orden. Vale. De hecho, fíjate que yo la introducción lo hago al final, porque una vez que la introducción y todo este tipo de cosas, al principio es cuando explico lo que he estado creando todo el libro. Son cosas que te vas dando cuenta. Otro consejo, ya digo, si queréis hablamos de esto en otro momento, pero otro consejo es que cuando tú estás escribiendo un libro, yo suelo escribirlos en verano, entre junio y septiembre, los que he escrito, y hay momentos de pico y hay momentos de bajón, que dices, vaya mierda, cómo me he metido en esto, no vuelvo a hacerlo y tal. No os preocupéis, yo con el primero y sobre todo con el segundo lo pasé fatal, pero con el tercero y con el cuarto te vas dando cuenta que hay cosas que se repiten, y dices, vale, sí, ya sé que hoy estoy jodido y que no sé cómo coño me he metido en esto, pero sabes que eso va a pasar, entonces no os preocupéis mucho si os ponéis, si os falta la motivación, porque eso va a volver. Oye, pero ahí has hablado de un tema que a mí me interesa, que es, ¿hay un momento exacto cuando deberíamos escribir un libro? Es decir, ¿en verano o en invierno? ¿O eso depende de la persona? ¿O qué recomendarías en ese punto? Yo creo, ¿O cuando tienes menos trabajo? ¿Qué recomendarías? Yo creo que no hay una regla fija. Sí que es verdad que yo los veranos los tengo más relajados y prefiero escribir en verano. Hay gente... Pero en verano no... Para mí a lo mejor en verano sería casi imposible, porque al final es como... Parece que desconectas demasiado y centrarte en eso no será difícil también. Sí, por eso digo, eso va mucho con la persona. A ver, mi recomendación, lo que pasa es que yo no lo hago, y por ejemplo mi amigo Rubén Turienzo creo que lo hace así, él tiene la disciplina de escribir todos los días eso es lo que quería llegar yo, si es posible eso. Entonces, joder, si un libro más o menos de estos que venden, vamos, un libro normal puede tener 200 páginas, que son unas, yo qué sé, como unas 60 o 70 mil palabras. Eso, si tú escribes unas 2000 palabras al día, podríamos decir, en el mejor de los casos, que en un año podías escribir 10 o 12 libros. No se trata de eso, pero lo que quiero decir es que si tenéis una disciplina y escribís con una regularidad de 1000, 2000 palabras al día, en un año podéis sacar varios libros. Yo la verdad que llevo un tiempo que tengo ganas de escribir un libro, pero eso de encerrarme durante un mes o 2 meses, no sé si va conmigo. Entonces yo creo que voy a optar un poco por esa idea, ¿no? De escribir al día o a la semana una serie de palabras, poner un objetivo y a ver qué pasa. Lo que yo me pregunto, y nos hemos preguntado y te hemos preguntado a veces, es con todo el contenido tan chulo y también estructurado que tienes, ¿por qué, aunque ya tienes unos ebooks, por qué no lo has juntado todo y has creado un libro? Bueno, porque al final yo siempre pienso que escribir un libro es algo más, ¿no? Que escribir un artículo en un blog. Entonces, eso es verdad. Como yo no es mi idioma nativo, a mí me echa mucho para atrás escribir un libro y que a lo mejor no estoy bien, no sé bien, ¿cómo se dice? ¿Estructurado, escrito? No, escrito, más estructurado es escrito, pues estructurado no tengo problemas. A mí lo que más me molesta es escrito, porque cuando escribo artículos siempre hay alguien que me critica, ¿no? Hay un error, no sé qué, entonces un libro que va a ser muy visible, aunque luego nadie lo lea. Pero me echa para atrás, ¿sabes? Hay una cosa que has dicho tú y es muy interesante y es, ya con eso estábamos terminando, es esa manía. Yo creo que ahora vas a las librerías y ves a mucha gente que ha escrito no libros, sino como colección de post. Y eso no me gusta, es decir, te coges un youtuber o te coges no sé qué, y realmente lo que ha hecho, no sé ni siquiera si lo habrán escrito ellos, pero un libro no debería ser una colección de post. Un libro
ni siquiera, como dice Rouget, no debería ser un artículo chulo y lo conviertes en un... Porque un artículo es un artículo y no da para un libro. Yo creo que un libro tiene que tener una identidad propia, escribir un post tiene una forma de escribir un artículo tiene una forma de escribir, y escribir un Claro, libro... y tienes que encontrar un contexto para el libro y todo eso, ¿no? es, Introducción, a mí, por ejemplo, en tus libros lo que veo que siempre el contexto, la introducción está muy bien trabajada, a veces creo que hasta te pasas en ello, pero eso no es el llegar y lo que luego coges cosas, ideas y cosas que tienes en un blog, sí, porque ahí están, y los pasos son los pasos, ¿sabes? Un paso para crear algo, un paso para crear un libro, son los que son. Eso puedes crear, pero hay mucho más que eso, entonces por eso me echa para atrás. Hay una cosa que no hemos dicho de las ventajas: no escribáis un libro por la pasta, ¿vale? Es decir, aquí Claro. un libro, vamos a lo que seas Pérez Reverte o que seas un gurú súper importante, esto no te va a dar un pastón. No lo hagas con esa no lo hagas por la finalidad. pasta, hazlo por todo esto que estamos diciendo, por lo que Claro. vas a aprender, por el prestigio que vas a conseguir, por muchas otras cosas. Pero os animo a que lo hagáis, precisamente os lo digo yo, que no me gusta escribir, pero merece la pena con creces. Y luego un último punto rápido. ¿Cómo promocionarlo? A ver, ¿Autopromoción o debería ser con una editora? mira, hay gente, yo esto creo que lo harías tú muy bien, hay gente que utiliza muy bien Amazon, que a lo mejor regala su libro durante los primeros días y luego lo ¿Eso vende. es posible? Sí, se puede hacer. Luego yo creo que lo puedes cambiar. A mi amigo Lasse Ruinen lo ha hecho algunas veces y la funciona muy bien. Pero hay una cosa que os digo y me dice también mi editor: la labor y la responsabilidad de la promoción es del propio autor. Es decir, una editorial te va a apoyar durante 15 días, 20 días, un mes. A partir de ahí, toda la labor de promoción es tuya. Entonces, si crees que eres muy bueno o que eres muy buena y has hecho una cosa súper chula y eso se va a vender solo, olvidaros. Hay que estar constantemente promocionando, como hace nuestra amiga Eva Collado, como hace toda la gente que escribe libros, moveros, hablar de ellos en vuestro blog, Y promocionarlo. pasar un poco de lo que dice la gente, por ejemplo, Eva Collada, que últimamente ha lanzado su último libro y si veis, ella está por todos los sitios en las redes sociales. ¿Es una pesada? Pues a lo mejor puede parecer que sí, pero es lo que estás diciendo. Si él no promociona su libro, ¿quién va a hacerlo? Eso es. Entonces, olvidaros de lo que la va a decir la gente. Tú estás aportando valor, Eso tío, es. que no estás entregando nada a precio de oro Y que luego no te ha costado mucho esfuerzo, Claro, claro. si tú estás trabajando en ello, tienes que promocionarlo. Y olvídate de lo que la gente va a decir, que eres una pesada o eres un spammer. No, no lo eres. Simplemente estás compartiendo para que más gente vea lo que has hecho. Eso es. Y nada, Pues estos son un poco, ya digo, esto de los libros, si queréis podemos hablar más profundamente más adelante, pero estas son unas ideas generales para que veáis que publicar un libro es una forma súper potente de dejar huella, de desarrollar una marca personal y de aumentar tu prestigio. yo estoy en ese trayecto, estoy empezando a escribir mi libro porque al final mucha gente me pide, Andrés siempre me mete eso en la cabeza y nada, con estas ideas que nos ha aportado el vídeo, esperemos que a vosotros también os anime a escribir un libro o por lo menos a plantearlo. Así que Muy bien. dejad los comentarios y nos vemos en otro vídeo. Chao. Dudas, hasta luego.